Bien, le damos la gloria al Señor por los hermanos que nos están viendo en televisión. Gracias, Señor, por ese remanente que tú tienes allí, que nos mandan correspondencia y nos dicen, estamos viendo en directo las prédicas. Gracias, Señor, por eso. Desde aquí le decimos Maranata, Cristo viene ya, viene pronto, te amamos en Cristo Jesús. El amor del Señor es más grande que todas las cosas que tienes alrededor, aleluya. Montería, Caucasia, Cincelejo, Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Cartagena. Hermanos, muchas ciudades de este país, muchos hermanos nos dicen que ven las prédicas en directo, que no son de esta ciudad. Centroamérica, Norteamérica y Suramérica. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Gracias por esta grey aquí presente. Oh, Señor, eres tú quien les convoca. Es tu Espíritu Santo quien ministra, Señor. Gracias, Rey. El nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 20. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra de fuego, Rey. Gracias. El pan que no perece, Señor, está con nosotros. Tú lo das. ¿Cuánto más ese pan que es para vida eterna, que nunca faltará, oh Señor, para los hijos de Dios? Si tú tienes cuidado de ese pan que perece, ¿cómo no vas a tener cuidado para este, Señor, que es para vida eterna? Reprendemos al devorador, reprendemos a Satanás, que siempre quiere atravesarse en los planes de salvación tuya, Señor, pero no tiene ningún poder. Fue vencido en la cruz del Calvario. Así pues que le reprendemos en esta hora y le mandamos al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, gracias porque ya tu Espíritu Santo ministraba en este lugar desde antes, Señor. Esta es tu casa, Rey. Y hay vallado de fuego con tu Espíritu Santo alrededor de nosotros. Hermano, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 20. En la prédica pasada, iniciamos la prueba del servicio en la obra del Señor y hablamos de varios requisitos, mis amados, mis amadas, para el servicio mediante el estudio del versículo 12 de Deuteronomio. Aleluya. Yo quiero que busque conmigo Deuteronomio 10:12. ¿Lo tienes? ¿Me regalas un amén? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, de este versículo dijimos que el Señor da varios requisitos para servirle y yo quiero que lo recordemos en esta noche. 1, temer a Dios, para los que toman nota. 2, andar en los caminos del Señor. 3, amar al Señor. Estos 3 requisitos, hermano, se relacionan con la fe, la santidad y la obediencia a su palabra. En la prédica pasada estudiamos los 2 primeros requisitos. Yo quiero que recuerdes y dejamos pendiente el tercero. Es decir, que es el amar al Señor. En esta noche nos vamos a ocupar de este requisito, amar al Señor. ¿Qué es eso de amar al Señor? Hoy en día, el Señor le está preguntando a la iglesia, esa iglesia que está a punto de partir, si lo ama.
¿Sabe cómo le dice el Señor? ¿Me amas, iglesia? Es lo que el Señor le está preguntando a su iglesia. Hermano, y esto lo podemos comprobar en el pasaje o en el mensaje, más bien, a las 7 iglesias. Y llama la atención que el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, a la que el Señor le reprocha la pérdida del primer amor. Apocalipsis 2:4. Búscalo, por favor. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué me decía el Señor, hermano? Siervo, ¿sabes por qué esta es la primera amonestación a la iglesia del final de los tiempos? ¿Lo sabes por qué? Y la respuesta es que en los últimos tiempos o en los últimos días, la iglesia estaría en el estado que describe el Señor ahí. Y es sin amor hacia el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo amén? Y el Señor me seguía preguntando, ¿sabe, siervo, por qué se pierde el primer amor? El Señor decía que cuando se pierde la palabra, cuando las escrituras son sacadas de la iglesia, las consecuencias inmediata es la pérdida del primer amor, que es el amor hacia Él. Es decir, el amarle con todo el corazón, no con los labios, es con el corazón, mis amados. Hermano, amarle con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el espíritu, y este amor se relaciona con el amor al prójimo, porque si tú quieres saber si amas al Señor, y tú quieres mostrarle a Él que lo amas, tienes que amar al prójimo. Ese es el requisito. Hermanos, son los 2 grandes mandamientos, que no los olvides. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero explicar esto del primer amor, mis amados, que es el primer grande mandamiento, y cómo se relaciona con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. El Señor me decía, ¿cómo puede amarme la iglesia si ha abandonado mi palabra? Y yo soy la palabra. Yo soy el verbo encarnado, yo soy la palabra. Y si ha abandonado la palabra, ¿cómo la iglesia puede amarme? Si no anhela la palabra, si no ama mi palabra, si no quiere obedecerla, hasta se la aprende pero no la obedece, si no medita en ella, si no la aplica a su vida en el andar diario, si no quiere guardar mi palabra, me decía el Señor. Hermano, y esta es una pregunta confrontadora, porque debemos decir con nuestros labios que amamos al Señor, pero debemos manifestar las evidencias de ese amor, el fruto de ese amor. Y esta evidencia, mis amados, este fruto lo dejó escrito el Señor en su palabra para confrontarnos y para que no seamos engañados. Yo quiero que leas conmigo Juan 14, 21. ¿Lo tienes? Regálame un amén si lo tienes. Leo a favor tuyo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, no. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo fue obediente hasta ir a esa muerte de cruz, al Padre. Yo quiero que usted note, hermano, hermana, que en este pasaje el Señor Jesucristo reitera 3 veces que la evidencia de que lo amamos es que tenemos su palabra, sus mandamientos, y que guardamos su palabra. Muchas iglesias están engañadas y creen que porque predican con la Biblia y enseñan con la Biblia, tienen la palabra de Dios y la guardan, pero no es así. Porque en realidad están predicando un falso evangelio. ¿Cuál es ese falso evangelio? Pregunto. Hermano, es el evangelio de las cosas corruptibles. El evangelio de este mundo caído, en el cual la iglesia ha encontrado comodidad, felicidad, poder, posesiones. Eso hace la iglesia apóstata y la iglesia de prosperidad material, como si el Señor Jesucristo se despojó de su gloria y vino aquí a estar haciendo cosas que tienen que ver con cosas corruptibles o cosas materiales. Semejante cosa. Este es el evangelio corrompido contra el cual hay que predicar todo el tiempo, hermano, porque pulula por todas partes y amenaza con hacer deslizar y caer a los creyentes, haciéndoles perder la salvación. Ese es el papel del diablo, y el diablo le toma el corazón a los pastores que anhelan y tienen codicia sobre las cosas de este mundo y sobre las cosas materiales. Son codiciosos. Les gusta partir del estrato 0, a ver si buscan el estrato 6 o 7, como si eso tuviera algo que ver con el reino del Señor y eso tuviera algo que ver con salvación y la gracia del Rey. Son perversos. El Señor Jesús le dijo a la futura iglesia representada en los apóstoles que estaban en la última cena, hermano, en el aposento alto. Les dijo al inicio de su discurso que el arrebatamiento vendría porque Él mismo nos vendría a buscar. Él nos viene a buscar. Y agregó en esta primera parte que el que no lo ama no va a subir con Él. Y que el que lo ama guarda su palabra. De tal manera que la iglesia de Éfeso no amaba al Señor, porque dice que habían perdido el primer amor y estaban regodeados en la obra del servicio, pero sin el primer amor. Qué terrible es servir sin el primer amor. Y acabamos de ver, el amor es guardar la palabra de Dios.
Porque la promesa de Apocalipsis 3:10 es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escucha bien, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia que está en apostasía y por tanto ha perdido las pruebas de la fe y la santidad, mis amados, también ha perdido la prueba del servicio, y esa iglesia apóstata ha perdido el primer amor. No ama al Señor, porque la evidencia de este amor es guardar la palabra, y ciertamente la iglesia apóstata hace mucho tiempo que la sacó de sus altares y detesta al prójimo porque le da lo que no tiene que darle, lo quiere mandar al infierno y no ama al prójimo como a sí mismo. Para que ustedes vean lo peligrosas que son esas iglesias apóstatas. Hacen doble hijo del infierno a los que escuchan. Y terminan yéndose al infierno porque empiezan a apetecer las cosas del mundo y las cosas de la materialidad. Y el Señor no ha venido aquí por eso. Por eso es que cuando a él le preguntaron los celotes que si él era el líder, el revolucionario que iba a ponerse a frente de ellos, dijo: este no es mi reino. Mi reino es más poderoso. Mi reino es más poderoso. Alabado sea el Señor. Hermano, el que tiene el corazón apóstata no puede amar al Señor, porque ha abandonado la palabra. Muchas veces minimizamos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, pero es terrible el reproche del Señor, porque perder el primer amor hacia el Señor es terrible, hermano, lo peor. El Señor me decía que esta es la prueba para que entren todas las demás falsas doctrinas, la pérdida del primer amor. Todas las ministraciones demoníacas, hermano, hermana, las cuales el Señor Jesús le reprocha a las demás iglesias, exceptuando a la de Esmirna y a la de Filadelfia. Yo quiero reiterar la afirmación que hice hace un rato. El que no ama al Señor no puede servirle. El que ha perdido el primer amor no puede servirle. Y la pregunta es: ¿cómo sé yo que amo al Señor? Y la respuesta es la que te leí. Amas y guardas su palabra, la pones por obra, te deleites en ella, en obedecerla. Aleluya. Ahora bien, podríamos decir que si amamos y guardamos la palabra y por ende amamos al Señor, pero el Señor prueba nuestros corazones, hermanos, y esta forma parte de la prueba del servicio en la que el Señor tiene a su iglesia ahora mismo. Estamos siendo probados y es fácil que cualquiera se pueda resbalar. Tiene que estar apercibido y tiene que estar centrado y viviendo en la palabra para que se vuelva imperturbable. Mira lo que dice Jeremías 17:10. Búscalo y léelo conmigo. Jeremías 17:10. Leo a favor tuyo. ¿Lo tienes? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta palabra, hermano, la volvemos a encontrar en la amonestación y el juicio que el Señor le pronuncia a la iglesia de Tiatira, que tenía la doctrina de Jezabel. Apocalipsis 2:23, búscalo por favor. Apocalipsis 2:23. Regálame un amén si la encuentra. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tengo que decirte en esta noche, hermano, hermana, que en estos últimos días, estos que nosotros estamos viviendo,
El Señor Jesucristo está probando los corazones de los que están en la iglesia. Y una de estas pruebas es la del primer amor. La pregunta es, ¿estás pasando esta prueba tú? Ya te mencioné una evidencia y es la palabra de Dios. Pero hermano, yo quiero hacerte otras preguntas que el Señor me decía que le hiciera a la iglesia. ¿Amas al Señor o te amas a ti mismo? Y tú dirías, pastor, qué pregunta tan difícil. Ciertamente es difícil. ¿Amas al Señor o te amas a ti mismo? ¿Amas los caminos eternos del Señor o amas tus propios caminos? ¿Amas la voluntad de Dios o amas tu propia voluntad? ¿Amas los propósitos y los planes de Dios o amas tus propios planes y propósitos? Es necesario contestarse esas preguntas, porque el Señor no nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a que nosotros vengamos acá a volvernos una gelatina y a tener confusiones, dejando Él esta palabra tan poderosa que es para vida eterna. ¿Quién dijo amén? Estas preguntas son confrontadoras, hermano. Espero que las hayas anotado. Porque nos van a llevar a examinarnos a nosotros mismos y a respondernos la pregunta de si amamos al Señor. Y yo te quiero decir algo. Cuando uno está en el mundo y uno tiene la mente entenebrecida, escucha, y tiene la mente entenebrecida, uno no responde por uno mismo, uno no sabe qué le ocurre, uno es esclavo de Satanás. Pero no me vengas a decir que después de que el Señor te ha arrancado de la esclavitud de Satanás y te ha llevado a su luz admirable y ha dicho, eres mío, yo te compré con precio de sangre, y te ha tomado su cayado y te ha echado hacia su lado y te ha dicho, tú eres santo, es decir, eres apartado para mí, para la eternidad. Tú vayas a decir que tú no sabes qué te ocurre. Si ya fuiste liberado, si ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, ¿qué es lo que quieres que haga el Señor ahora después, si ya Él lo hizo? Aleluya. Yo quiero que estas preguntas que te está haciendo el Señor te confronten. Porque no estamos dispuestos. El Señor puede venir cualquiera de estos ratos. No estamos dispuestos a jugárnoslas con Satanás, a jugárnoslas con el que antes nos tenía esclavizado. No estamos dispuestos. No nos interesa ninguna cosa material. Y ya he dicho aquí que si hay que comer arroz solo, o si hay que comer guineo solo, o haya que comer, se coma, hermano, pero se come en paz, sabiendo que el Señor está en nuestros corazones. Pero no vamos a estar codiciando nada, porque no somos codiciosos, porque la codicia es un pecado. Y tenemos que aprender a vivir con lo que el Señor nos ha dado y darle las gracias en todo momento. Porque ¿quiénes somos si no polvo? ¿Y qué derecho tenemos si es que teníamos la segunda muerte asegurado, el infierno lo teníamos asegurado? Y el Señor Jesucristo nos liberó de eso. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Tan importantes somos? ¿Tan gloriosos somos? ¿Tan elocuentes somos? ¿Tan filósofos somos? ¿Tan grandilocuentes? Nosotros no somos nada de eso, hermano. Esa es una mentira de Satanás. No somos eso. Nosotros somos barro, hermano. Y yo le doy la gloria al Señor porque a Él le plació hacernos de ese material. Porque si es con ese material y queremos ser Dios, pues, ¿usted se imagina si estuviéramos hecho de otro material? Si estuviéramos hechos del material de los ángeles, pues. Hermanos, si respondemos afirmativamente, me quiero remitir otra vez a las preguntas que estaba haciendo. Si respondemos afirmativamente a las preguntas que te acabo de hacer, es decir, si le decimos al Señor,
Sí, Señor, yo te amo. Entonces el Señor te pregunta, presta atención y toma nota. Si me amas, ¿por qué no esperas con fuego, anhelo ardiente y gozo mi venida? Si me amas, ¿por qué cuando estás en tribulación o en vituperio dices, Dios no me ama? Eso es hipocresía. Cualquier cosa podemos ser menos hipócritas después que hemos conocido la salvación. ¿Sabes, iglesia? Ningún ser humano, escucha esto, sea dentro de la iglesia o fuera de ella, puede decirle a Dios que no lo ama. Porque la mayor prueba de amor que dio el Padre es que dio a su Hijo amado, escucha, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna, aleluya. El que dice, Dios no me ama porque me va mal, porque estoy padeciendo, porque me están vituperando. El que afirma esto, mis amados, le está diciendo al Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario no es nada. No es ninguna prueba de amor. El que dice Dios no me ama, le está diciendo al Señor todos los azotes que cayeron sobre ti, la corona de espina que te incrustaron en tu cabeza, los clavos que te pusieron en tus manos y en tus pies y toda la sangre que derramaste, todo eso no significa nada. Eso no es nada. Eso no es ninguna prueba de amor por mí. ¿Sabes, iglesia? Ningún ser humano, sea convertido o no convertido, puede decir que Dios no lo ama. ¿Realmente amas al Señor o te amas a ti mismo? Nos amamos a nosotros mismos cuando al estar en incomodidad, padeciendo vituperio, tribulación, salimos a vituperar al Señor con el peor de los vituperios y es decirle, tú no me amas. ¿Y dónde queda la obra del Señor? De dejar el cielo para venir a esta tierra de maldad, de pecado, en un cuerpo de debilidad y de humillación, pregunto. Por amor vino a buscar lo que se había perdido. Quiero recordártelo. Si le decimos, tú no me amas, Señor, entonces, ¿dónde queda la muerte del Señor que por gracia nos rescató? Mire, hermano, hermana, si hemos cometido este pecado debemos arrepentirnos de corazón sincero. Debemos llegar al trono de la gracia y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque he pecado y yo te he vituperado en mi corazón y con mis labios. Si haces tú esto, el Señor es abundante y amplio en perdonar, porque su trono está abierto permanentemente, escucha, permanentemente, para que seamos restaurados. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, dale la gloria a Dios. Sí me importa mi comodidad, mis anhelos, mi voluntad, mis planes, mis deseos, mis sueños. Entonces no amo al Señor y Dios lo sabe porque Él escudriña la mente y el corazón. Él prueba el corazón del hombre. Y si esto está ocurriendo nuevamente, te digo que lo que debemos hacer es arrepentirnos, reconociendo que hemos pecado y pedirle al Señor que nos limpie y nos ayude a amarlo en medio de la incomodidad, en medio de la dificultad, de los anhelos y deseos y sueños rotos. Los rompe el Señor porque nos pueden llevar al infierno. Nuestros sueños, hermano, porque nos alejan de Él, porque nos llevan a la apostasía, porque nos llevan al mundo y nos quieren hacer esclavos de Satanás otra vez. El Señor está a punto de arrebatar a la iglesia. Y por ello la quiere limpiar del amor hacia sí misma. La quiere limpiar de la autoestima, de la mundanalidad,
de la carnalidad, del materialismo. La quiere limpiar para levantarla llena del primer amor, aleluya, llena de alabanza y de acción de gracias. Alabado sea el Señor. Hermano, hermana, el sacrificio de Cristo, sus padecimientos, porque Él padeció, su muerte por nosotros, solo puede llevarnos a darle alabanza y gloria, honra, adoración, honor, acción de gracias por su infinito e incomprensible amor. ¿Cómo está el primer amor en tu corazón, iglesia? El Señor dijo en Juan 14, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos pueden decir esto en esta hora? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Enséñame a amarte, Señor. Y esta oración es lo mismo que decirle, enséñame a tu palabra, enséñame tus estatutos. Como dice tantas veces el salmista en el Salmo 119, enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y la prueba de servicio, hermano, incluye probar el corazón. Porque el Señor dijo en Deuteronomio 20:12, búscalo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate que al final es 10:12. Vamos a leerlo otra vez. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense ustedes lo que dice al final del versículo. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No podemos servirle al Señor si no lo amamos. No podemos servirle con todo nuestro corazón, porque solamente, hermano y hermana, un corazón con el primer amor le sirve al Señor conforme a la palabra. Te voy a decir algo. Satanás persigue a los hijos de Dios. Y cuando le están sirviendo al Señor, el diablo los ataca. Todo lo externo, las circunstancias, todo alrededor. Y al mismo creyente. Y el que no tiene el primer amor, así el Señor cae en las artimañas del diablo. Se empieza a quejar y a dejar de servir con amor. Pero el Señor permite estos ataques. Escuche esto. Permite estos ataques del diablo para que salga a flote lo que hay dentro en el corazón. La concupiscencia que hay allí escondida. Si amamos al Señor, si amamos su obra, si amamos servirle, si amamos sus promesas, si amamos su casa, el Señor lo sabe todo. ¿Usted cree que el Señor ignora algo? El Señor no ignora nada. Tú puedes engañar al pastor, puedes engañar a tus hermanos en la fe, pero el Señor, ¿cómo vas a hacer para engañarlo? Pero hace que salga a flote delante de nuestros ojos y de lo demás lo que hay en el corazón, porque el Señor quiere limpiar para que demos fruto, y le sirvamos como Él quiere, no como tú piensas o como tú dices. Es como el Señor dice. No es como tú piensas. No es como tú has decidido. Es como el Señor te dice que tienes que hacerlo. Alabado sea el Señor.
Mira lo que dice Juan 15:1. Búscalo. ¿Lo tienes? Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y bueno, volvemos al mismo punto. Si amamos la palabra, la guardamos y ésta permanece en nosotros, entonces amamos al Señor, así permanecemos en Él y llevamos fruto de servicio. Sigue leyendo conmigo Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Escucha, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces viene esta pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo, mis amados, significa permanecer en su palabra, guardarla, ponerla por obra, permanecer dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia santa, que sigue la palabra de Dios, que tiene su mirada puesta en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, en el reino eterno, la iglesia que no practica las cosas del mundo. Por eso es que cuando el diablo logra aquí coger a alguien desprevenido del cuerpo y lo saca, listo, lo tiene en la paila. Ese es su papel, ese es su trabajo, sacarlo. El lobo está afuera, esperando que la ovejita se descuide. ¿Quién dijo ven? ¿Quién dijo ven? El que ha abandonado la palabra de Dios y deja de permanecer en Cristo, se desgaja de la vid y su lugar es el infierno eterno. Lee conmigo Juan 15:6. ¿Lo tienes? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahora, vamos a leer primera de Juan 3:24. Búscalo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. Para finalizar, es necesario que diga lo siguiente. Escuche y tome nota. Es necesario que diga lo siguiente. El que se ha ido de la iglesia santa ya no permanece en Cristo. El que ha abandonado la palabra de Dios por palabra de hombre, por la apostasía, ya no permanece en Cristo. El que ha hecho esto no ama al Señor. Y el que no ama al Señor no puede servirle. Así haga como la iglesia de Éfeso, que tenía obras, arduo trabajo y paciencia. Muchos están afuera logrando sus anhelos personales y aún de su puesto ministerio, creyendo que le están sirviendo al Señor, pero en realidad están haciendo todo para sí mismos, porque se aman a sí mismos. A todos estos el Señor les dice que se arrepientan porque han perdido el primer amor. Alabado sea el Señor. Hermano, que se arrepientan porque el Señor va a quitar el candelero del lugar. Es decir, va a quitar la iglesia.
lo cual quiere decir que dejará de ser iglesia. No será llamada iglesia y no podrá comer del árbol de la vida. Lee conmigo Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. De tal manera, iglesia, oye lo que te voy a decir. El Señor no te pone a ti en una iglesia santa, donde está la palabra, donde se practica la santidad, donde el Señor ha dejado, habla de todas las formas, tenemos un Dios vivo, donde ha dejado la enseñanza como es. Que venga alguno de ellos a demostrarme que aquí no se estudia ni se predica la palabra como es. A ver si tiene argumentos, a ver qué es lo que el diablo le ha enseñado. El Señor no es injusto sacarlo de una iglesia santa para llevarlo a una iglesia de falta de doctrina. Es el diablo el que lo saca y se lo lleva, lo arrastra y lo lleva por el atajo. El atajo conduce al infierno. Usted se vio la película del peregrino, ¿verdad? Eso es. El Señor no es injusto, el Señor es bueno. Y si el Señor nos pone en un cuerpo santo, yo le doy la gloria al Señor por eso. Y repito, esta iglesia no es santa porque lo decidió el pastor o la siervita pastora. Esta iglesia es santa porque el Señor le plació darle una comisión. Predicar contra la doctrina de prosperidad material, predicar contra la apostasía y anunciar la venida del Señor Jesucristo, que viene prontito a levantar su iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dale la gloria a Dios. Y finalizo diciéndote esto, iglesia. Iglesia, es tiempo de pasar la prueba. Pasar la prueba del servicio, que es la prueba del corazón. Recupera el primer amor. No te eches a morir. El Señor dice que cuando vamos con un corazón humillado, Él no lo desprecia nunca. Pide perdón con el corazón, no pidas perdón con los labios. Pedir perdón con los labios es una resultante de lo que está pasando aquí. Así te lo digo. De tal manera que tú tienes todas las herramientas, el Señor te las ha dado para que tú puedas seguir caminando y con paciencia, te metas en la paciencia y en la voluntad del Señor y tú puedas esperar que cualquier día el Señor te sorprende y te levanta. Eso estamos esperando, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque después de estos 6,000 años siendo hijos de Adán, han pasado 6,000 años, hermanos, 6,000 años. Parece poquito, pero es bastante. Para nosotros los hombres. Para el Señor es nada. El Señor ha tenido paciencia de tanto pecado que ha derramado el corazón del hombre. Pero se acabó. Hermano, las dos dispensaciones, la del pueblo de Israel y la de la iglesia se está acabando. Va a ser levantada y la dispensación de Israel viene corriendo desde el 48 y tiene 71 años. Y no pasará esta generación, la generación que la vio nacer, después de 1876 años. Y todo lo que tú estás viendo en este mundo alrededor, para que estés apercibido, para que practiques santidad, para que las cosas efímeras no te importen, para que no te gastes el tiempo en cosas, en cachivaches, en cosas humanas, en cosas que se van a quemar, para que te gastes el tiempo en el reino del Señor,
y para que sepas que fuiste diseñado para la eternidad y tendrás mucho trabajo en el milenio. Acuéstate pensando que prontito vas a estar trabajando en el milenio. Dale la gloria a Dios. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.